pude ser feliz y estoy en vida muriendo y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más. Revisando sus comentarios me encontré con una cantidad exagerada de peticiones sobre Javier Solís. En la canción Sombra Nada Más estamos hablando de una presentación de televisión del año 1965, a un año nada más antes de su muerte. Es una canción que yo conozco, Sombras Nada Más, es un bolero. Creo que es uruguayo, creo que el escritor era uruguayo y el músico era argentino, o al revés, pero quien la popularizó en realidad fue Javier Solís, México, y la convirtió en un bolero ranchero. Mucho más que eso no sé, así que vamos a sorprendernos, vamos a ver con qué nos encontramos. Javier Solís en Sombras Nada Más. A ver con qué nos encontramos. Perdón, si no tengo entendido mal, acá tenía 33 años y él falleció a los 34, o sea, es muy cercano a su muerte, es una locura por ver. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Bueno, primeramente nos estamos contando con una voz que está 100% en vivo. Eso hay que decirlo urgente. ¿Por qué? Porque en televisión también, en esa época, más que nada, se solía hacer playback. Porque las condiciones a veces de la técnica de lo que se necesitaba no daba los mejores resultados. Acá se está escuchando la voz 100% en vivo y sin estar microfoneado. Creo que el micrófono que tiene es de aire. O sea, el sonido no es que él está con un micrófono acá haciendo algunas cosas. No, son un par de micrófonos desde lo alto que toman todo el sonido. O sea que el caudal de voz que hay que tener para poder llevarlo a esto es bastante interesante. Tus ojos azules, azul que tiene el cielo y el mar, viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Acariciando mis manos tienen una colocación tan hermosa y tan tirando para el canto académico. No sé si se dieron cuenta. Hasta la forma de la boca trata de generar como este sonido muy redondo, porque en realidad lo que tiene el canto académico, lo que se hace con el canto lírico, es tratar de generar voz. Lo que se trata de hacer con el canto lírico es tratar de sacar la mayor capacidad de proyección de tu voz. Porque imagínate que para el canto lírico vos tenías que tener mucho volumen, porque tenías que cantar a la par de la orquesta, ¿entienden? A la par de la música que estaba en la fosa. Entonces vos como cantante tenías que proyectar para que se escuche hasta el final del lugar. Entonces por eso también muchos de estos grandes cantantes utilizan más esta técnica o se van más para este lado, porque la proyección que se genera es óptima. sombras nada más en el temblor de mi voz pude ser feliz. Fíjate cómo hace ese glissando, que en realidad es como un portamentito que hace, que tiene ese estilo bolero. O sea, es un bolero, pero claro, la instrumentación hace también que se convierta en un bolero ranchero. Y estoy en vida muriendo, entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin sombras nada más. ¡Qué maravilla! Entre tu vida y mi vida, sombras nada más. Y fíjate cómo el otro hombre trata de oscurecer también su sonido, porque él está haciendo una armonía abajo de él. A nivel notas, él está más abajo y Javier Solís está donde tiene que estar, digamos, pero es una voz como mucho más brillante, si se quiere, dentro de esa oscuridad que marca la colocación. Ok, en este lugar, a ver, yo supongo que él era barítono, porque los graves que tiene, en realidad más que nada, más que los graves, sino la profundidad que tiene en el sonido, habla de un barítono, o se acerca más a lo que es un barítono. Y en esta zona, sombras, sombras, nada más. Uno, que yo comparto ese registro, es el lugar donde más te podés lucir. Es un lugar donde está muy cerca de la zona del pasaje, del quiebre vocal, del de ese quiebre que todos tenemos, pero sigue siendo un lugar donde te es un poquito más fácil proyectarte y sacar como todo tu caudal con más eficiencia. Sí, es un lugar que te exige, pero cuando tenés cómo poder sobrellevarlo, se hace de una manera muy efectiva. Ahora, quiero destacar esto. La potencia que están logrando los dos, porque también cuando bajan y hacen un volumen mucho más pequeño, no deja de estar colocado de tal forma que sigue teniendo presencia, porque no se trata de gritarlo, no se trata de cantar todo arriba, sino que hay que tener una dinámica que te permita también
también hacer sonidos pequeños, pero sin que pierdan presencia, que estén bien colocados. Entre tu amor y mi amor, qué breve fue, qué breve fue. Está una octava más abajo de donde yo decía. Y fíjate esa profundidad lo que es. Tu presencia en mi asilo, que tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón. Yo quedé como un duende temblando, sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí, sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Otra vez. Ojos de mar, Escucha. que se han cerrado Se han cerrado. para mí, Se corre un poquitito, medio tono más arriba de lo que estábamos hablando. O sea, está muy cómodo. sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. Acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viento, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más. Lo llevó de una manera perfecta. Escuchen esto. De esto hablo cuando hablo de dinámica. Nada más. Mirá. En el temblor de mi voz pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas y viento, el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor. No es ni ar, ni or, es or. Sin perder esa estridencia. ¿Por qué? Porque la resonancia está acá. La potencia está acá. Y si vos bajás la laringe, no va a sonar chillón, no va a sonar... Si vos bajás, mantenés ese lugar acá al frente, pero bajás la laringe, se contrarresta esa estridencia y queda esto. Y seguramente hayas saturado porque es demasiado por acá. Entonces se genera mucha potencia sin que el sonido suene oscuro o que te cueste tanto. No es fuerza, es lugar. El volumen es eso. Entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Vos fíjate cómo mantiene también la oscilación del vibrato y la afinación. No se cae en ningún momento. Entonces es maravilloso. Es maravilloso. Cuando yo hablo de los cantantes de la época de oro, hablo de esto, hablo de los cantantes de verdad, los que no le hacía falta nada para poder expresar, si se quiere, para poder afinar. Eran cantantes mucho más orgánicos, y no quiero decir que ahora no haya, hay cantantes de verdad. Pasa que también estamos, no nos vamos a meter a hablar de todo eso, pero digo, estamos ya en un momento donde la música es prácticamente tecnología. Hay muy pocos cantantes en la cresta de la ola que cantan de verdad, que cantan posta, pero los hay. Gracias por haberme recomendado a Javier Solís, la verdad que fue un placer. Los voy a estar leyendo en los comentarios, voy a dejar el video también para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, lo voy a dejar en los comentarios y lo voy a dejar también en la descripción de este video. Ya que están ahí abajo, obviamente se pueden suscribir a este canal. Si les gustó este video, le pueden poner me gusta. Y ahora sí, gracias por haber llegado a este momento del video, como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.